Buenos días. Qué obediente, ¿sí? Yo voy a otros lugares y por ahí le digo buenos días y algunos están dormidos. Se ve que se le despertó algo. Al principio dijo Adrián, le saludó y estábamos como que uno por allá, ¿viste? Como que el pajarito. Hola, ¿qué tal? El resto estaba todavía. Tienen que dar gracias, ¿sí? Realmente Dios halló gracia en este lugar porque es lindo, o sea, uno se siente como en casa, ¿sí? O sea, uno puede sentir la presencia de Dios. Y cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, quiere decir que estamos en casa, ¿sí? Estamos en casa de papá. Y eso es bueno, ¿sí? Y si está la presencia de Dios es porque hay un corazón dispuesto, hay un corazón humilde que quiere más de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, trataré de ser serio, ¿sí? Algunos me conocen, soy un poquito... Voy a poner esta abajo, pero es porque tengo la Biblia acá, nada más. ¿Sí? Allá el pastor a veces en los cultos del domingo van mayormente los de la tercera edad, voy a decir, ¿viste? Y bueno, y ellos quieren la Biblia, ¿viste? Y por ahí uno ya está práctico, agenda, toma nota y va agregando en la Biblia. Entonces uno dice, bueno, ¿tenés armado más o menos un bosquejo o algo que pueda instruir? Y el pastor quiere que vayamos a la Biblia. Entonces por ahí tenemos la pantalla atrás y ya le mando ya el versículo allá y leemos de ahí, ¿viste? Pero es nada más por eso. ¿No? Es que es la misma palabra que la tenemos en la Biblia. Amén. Yo le puse como título, este es el primer taller, ¿sí? Yo le puse como título esto, saliendo de la comodidad, ¿sí? ¿Estamos nerviosos? Ay, o a mí me pasó al principio nomás. ¿Estamos cómodos? ¿Nos conocemos todos? ¿Sí? Y si no nos conocemos, decirle al que está al lado, buenos días, o hacerle así, con el puñito. Buenos días, Dios tiene cosas grandes para vos. Profetizale que está al lado. ¿Sí? Y si está medio lejos, decirle, Dios tiene cosas grandes, acordate, Dios tiene cosas grandes. ¿Se escucha? Ah, lo que pasa que ahí se escucha bien, ¿no? Ah, bueno. La había alejado porque parezco un toro reñido, ¿viste? Pero bueno, es fuera de estado nomás. No es que la enfermera no es que la enfermera sea así, sino que mi señora suele lavar con agua caliente y se encoge, ¿viste? Es un tema. Pero bueno, estamos orando para que Dios le dé sabiduría y ella pueda aprender a lavar con agua fría. Bueno, vamos a ir a la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de comodidad, ¿qué se le pasa por la cabeza a ustedes? ¿Sí? Yo ya le había explicado, o sea, el primer taller es saliendo del área de confort, ¿sí? Cuando hablamos de comodidad, o sea, de un lugar de confort, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Sí? Esto va a ser así, ¿eh? Esto es un taller, vamos a interactuar, por ahí le voy a preguntar, por ahí voy a hacer, che, vos, decime algo. Yo sé que ahora por ahí más de uno se va a querer ir al baño cuando dé una señal, viste, ahí hay uno que se está yendo al baño, pero no tengan paciencia, ya va. Pero no, es simplemente para que podamos conocernos y podamos interactuar, ¿sí? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando hablamos de confort, de comodidad, ¿sí? Exactamente, el sillón en la tele, el celu, la cama, ¿sí? Después hablamos de un lugar de confort, una casa en silencio. Cuando hablamos de confort también hablamos, qué sé yo, un espacio verde, tirados en el pastito ahí, que no moleste escuchar los pajaritos. Cuando hablamos de confort, hablamos de un lugar cómodo, ¿sí? Que nos acostumbramos, jugando a la Play, dicen algunos, ¿sí? Cuando nos acostumbramos y hasta generamos a veces un hábito, ¿sí? Antes de tener, como uno dice, preocupación o algo, buscamos un lugar
sabemos que ese lugar es un lugar donde nadie nos va a molestar. Entonces, tomamos un hábito de un lugar en donde nos sentimos cómodos, ¿sí? Y en nuestras vidas, hoy podemos hablar cuando somos, o sea, desde que somos chicos siempre buscamos un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos gusta ir, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, cuando somos grandes, hablamos de un lugar de confort, qué sé yo, estoy bien en este trabajo. Cuando hablamos de confort, yo digo, pero estoy bien ocupando este lugar en la silla de la iglesia. Cuando hablamos de comodidad, decimos, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Sí? Voy a comentar un poquito de lo que tengo escrito acá. Uy, perdón, era la mosca y le pegué al... Era bastante grande la mosca esta. Dice, en una sociedad posmoderna donde lo que más se valora es la comodidad y el bienestar. ¿Sí? Cada uno de nosotros buscamos esa comodidad. ¿Sí? Decimos, bueno, voy a tener este laburo para poder llegar al día de mañana a tener mis cositas, esto, lo otro y sentirme bien. Es el placer de uno. Dice, hablar de salir de ella siempre resulta desagradable o ofensivo. Dice, más que nunca, en este tiempo, la cultura bíblica choca con la sociedad que es egoísta y hedonista. ¿Sí? Hedonista, lo voy a decir porque algunos dicen, ¿qué es hedonista? ¿Quién es ese? Hedonista es una tendencia a buscar algo de comodidad, ¿sí? A buscar los placeres de la vida. O sea, ámbitos o lugares donde nos sentimos cómodos y siempre buscamos eso. Llegamos a un punto donde decimos, ¿para qué tanto? Si estoy luchando con esto o estoy haciendo esto y al final no veo resultados, ¿sí? O a veces tomamos una iniciativa en hacer algo y de cierta forma nos chocamos con una pared y nos frustramos y de cierta forma decimos, yo no estoy para esto, ¿sí? Esto no es para mí. Y nos quedamos cómodos en el lugar que estamos porque de cierta forma hemos probado una vez y de cierta forma hemos chocado, ¿sí? ¿Y por qué le hablo que va en contra de, cuando hablaba acá y decía, en este tiempo la cultura bíblica choca con una sociedad? Y sí choca porque de cierta forma nosotros cuando le hablamos de moverse, cuando le hablamos que cuando viene un encuentro con Dios, que cuando viene algo nuevo de parte de Dios, Dios nos incita a mover. Dice que la fe sin acción es muerta. O sea, entonces que si yo no actúo en base a lo que Dios habló sobre mi vida, de cierta forma no va a resultar nada. Y esa fe, como uno dice, esa profecía va a quedar ahí. ¿Me entienden? Entonces cuando Dios lanza una profecía sobre nuestras vidas, es una dirección donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Todos entendemos que tenemos un propósito delante de Dios. ¿Saben por qué le digo esto? Porque si no entendemos eso, estamos siendo un número en esta sociedad. ¿Me entienden? Estamos haciendo un número más en el documento de este país y de cierta forma vamos a hacer lo mismo que nos lleva la corriente, ¿sí? O sea, todos van para allá y bueno, terminamos yendo todos más para allá. Cuando hablamos de que en nuestro país hay crisis, cuando hablan de nuestro país hay esto, lo otro, y nosotros terminamos creyendo y yendo a lo que nos habla las noticias, a lo que nos habla las redes sociales, a lo que nos hablan las modas y todo, y terminamos cayendo en eso y ubicándonos en ese lugar que de cierta forma es cómodo, ¿sí? Diciendo, de cierta forma nunca vamos a avanzar, de cierta forma este país nunca va a salir adelante, o sea que yo no voy a progresar, ¿sí? Porque como uno dice, nuestras influencias, los que deberían ser de influencia para nosotros, hoy es lo contrario, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que un presidente debería ser alguien honrado, alguien que de cierta forma saque un país adelante, alguien que de cierta forma hable la verdad, alguien de que no nos venda mentiras, alguien de que de cierta forma si dijo una cosa se encamina a eso, y eso es lo que por ahí vemos, alguien que de cierta forma sea honesta y vemos otra cosa. Entendemos que nuestro ejemplo en una sociedad está distorsionada. Cuando hablamos que quizás nuestros padres no han sido los padres que por ahí a veces vemos en el vecino o en algún hermano de la iglesia y decimos,
no tenemos un ejemplo de líder, no tenemos un ejemplo de papá. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? O sea, ahí entendemos de que por qué en esta sociedad vivimos como vivimos, ¿sí? Porque si nosotros entendiéramos la palabra, si nosotros tuviéramos revelación de la palabra y esta nación entendiera la palabra y tuviera revelación de la palabra, este país sería bendito. Este país correría por sendas seguras. Porque la palabra dice, ¿sí? En Deuteronomio 28 dice, si obedeciere todas estas cosas que he prescrito hoy, y ahí habla de muchas cosas que Dios nos prescribe, en tanto si obedecieres, dice. O sea que si nos obedecieren, dice que después más adelante dice, las bendiciones nos alcanzarán. O sea que entonces que si yo ando así, las bendiciones me van a alcanzar porque estoy entendiendo que si estoy siendo obediente, aunque no vea, sé que Dios está obrando, porque dice, aunque la visión tardara, espérale, porque Dios va a hacer lo que prometió. Amén. Vamos entendiendo cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando nos movemos, ¿sí? ¿A qué hora empecé? ¿10:30 o 10:45? Y media, bueno, así vamos reduciéndolo. Y cuando vemos a personas obedientes, cuando vemos a personas que de cierta forma salieron de la comodidad, podemos hablar de un Noé, por ejemplo, ¿sí? Cuando había una sequía en la tierra, ¿todos conocen a Noé? ¿En serio? ¿Estuvieron en esa época? Qué loco que son. No, todos conocieron la historia de Noé, tiene que pasar. Bueno, Noé era un pibe que de cierta forma obedeció la palabra de Dios y era loco en hacerla, ¿viste? Y eso es bueno, ser locos como nos dice, en la presencia de Dios, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a lo que Dios nos manda en este tiempo. Y para muchos será loco, pero para Dios es lo correcto, ¿sí? Y esta persona, de cierta forma, tomó la decisión de hacer un arca porque Dios le había mandado. Porque Dios le había dicho ciertas verdades que iba a ocurrir con la humanidad, porque de cierta forma la humanidad estaba yendo por mal camino, por mala senda, ¿sí? Había todo tipo de desorden en la sociedad y que Dios aborrecía eso. Entonces, de cierta forma, dijo, Noé, ¿sabes qué? Prepárate un barquito, una canoa, meté a todos los animales ahí de 2 en 2 y metele ficha. ¿Sí? Cuando vieron la monstruosidad que estaba armando esto, todos decían que él ya estaba chapita, ¿sí? Algunos vieron la película esta de creo que en Washington sucedió, o sea, hablaba en la película que rompió un dique, una represa y había uno que le crecía la barba y que estaba armando un barco y que todos estaban locos, ¿sí? Sos viejo, ¿eh? Mirá que hace rato que pasó la película. Pero bueno, pero era así, algo así, ¿viste? Y hablaba justamente de Noé. Y bueno, y eso es lo que sucedió, algo así, figuradamente, lo que había pasado con Noé, pero Noé obedeció la palabra de Dios. ¿Y quién fue bendecido? Noé. ¿Me van entendiendo? Abraham, un tipo cómodo, que estaba en la casa de su padre, Ur, y de cierta forma tenía la comodidad de todo, pero Dios en un momento le llama y le dice, ¿sabes qué? O sea, imagínate el tipo ahí tranquilo, como en su plasma, mirando Netflix, mirando una serie, y Dios, hey, Abraham, necesito hacer algo contigo, ¿sí? Tengo un propósito con vos y quiero empezar a hacerlo. Y Abraham, se me mezclan los personajes, y Abraham escucha, o sea, es la primera vez que Dios hablaba, o sea, después de un tiempo, hablaba a un ser humano y él miraba para todos lados, ¿qué? ¿Será mi suegra que me llama o esto o lo otro? Y no, era Dios hablando a su vida, sacándole de la comodidad. Sí le dijo, ¿sabes qué? Agarrá tus cositas, no lleves parentela, no lleves nada acá, agarrá tus cosas y vete, ¿sí? Más allá de que Dios que Abraham llevó a su primo, creo que era. Bueno, esa es otra historia. Pero la cuestión es que obedeció la palabra, ¿sí? Obedeció la palabra y hoy es el padre de la fe y padre de una promesa que Dios le había hecho, ¿sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Y así podemos hablar del... ahí se escucha mejor, ¿viste? Le dio otro golpe y se está portando bien la mosca, ¿eh? Y nos damos cuenta que si vamos a la Biblia y leemos de todos los personajes bíblicos, Dios le sacó de la comodidad, ¿sí? Hablar de un Pedro
que el tipo estaba ahí pescando, tranquipochi, y viene Jesús y le dice, ¿sabes qué? Te haré pescador de hombres, ¿sí? Más allá de que le dijo otras cosas, ¿viste? Y el tipo de una le siguió, ¿no? Y poder entender de lo que después Dios hizo, de lo que Jesús formó y después lo que Dios hizo en la vida de Pedro, es fruto de lo que hoy somos en esta casa, de lo que hoy somos en la humanidad, ¿sí? Como uno dice, un remanente, un pueblo escogido que por fe, por una locura que empezó Abraham y que después siguieron ciertos personajes y culminó con Jesús, hoy somos coherederos de una herencia divina, ¿sí? Y debemos actuar como tales, ¿sí? Así que en este tiempo, 10 y 15 era, ¿no? 11 y 15, no, 10 y 15, bien. Así que en este tiempo, ¿saben por qué les digo todo esto? ¿Y por qué le dije que no somos un número más? Porque Dios puso un propósito en cada uno de nosotros. El tema es que nosotros no buscamos ese propósito. No nos sentamos delante de Dios y le dijimos, ¿sabes qué, Dios? Yo no me voy a mover de acá si vos no me hablás qué querés que yo haga para vos. Porque si me dijiste como dice en la palabra en Jeremías, ¿sí? Desde el vientre de tu madre te puse nombre, te escogí, te puse un propósito, ¿sí? Te he puesto por atalaya a esta ciudad, ¿sí? Yo no sé lo que Dios tiene para con vos, pero sí te puedo decir algo que es diferente al que está al lado tuyo, ¿sí? Cuando yo conocí a Cristo, yo estaba cómodo, ¿sí? Había pasado muchas cosas sobre mi vida, había probado muchas cosas de ahí afuera, pero cuando entendí que Dios me había hecho nacer con un propósito antes de que en ese momento, cuando pasaba un par de semanas, yo había tomado en 2 ocasiones la decisión de quitarme la vida porque estaba frustrado en muchas cosas de la vida. Y quizás hoy te sientas así, pero yo te quiero decir algo, que Dios escogió un día y quizás ese día es hoy para tomar una decisión, ¿sí? Nosotros en la vida debemos caminar en base a decisiones. Yo decido si quiero ser un drogadicto, yo decido si quiero ser un haragán, yo decido si quiero ser un vago, yo decido si quiero ser un futbolista, un empresario, yo decido si quiero ser un abogado, yo decido si quiero ser un pastor, un evangelista, yo decido si quiero hacer algo loco en esta ciudad, porque yo quiero decirte algo, que Dios va a bendecirte en cada decisión que tomes, siempre y cuando entiendas que esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo dentro de la voluntad de Dios? Porque Dios, si decidió en tu vida bendecirte, si Dios decidió que nacieras y ponerte este nombre y en tal familia vivir la vida, porque quizás pudiste haber dicho, y sí, pero Dios me hubiese puesto, no sé, en la familia de, allá tenemos algunos bicachos, ¿viste? Y mi esposa decía, ay, ¿por qué yo no fui hija de Rubén Rosa, de Pallesca, de Seferino? Ah, Seferino conocen, ¿no? Ella decía eso, ¿viste? Y no, Dios le puso en un lugar, en una familia que no tenía ni mamá ni papá, criada, ya le va a contar algo de eso, criada con su abuela. Pero Dios escogió ese lugar para hacer cosas grandes después con ella. Que no te importe los procesos, que no te importen los desiertos, que no te importen las tempestades que vos vivas en tu vida. Porque si Dios determinó bendecirte, lo que pases en ese proceso son cosas para que aún crezcas más. ¿Sí? Amén. Cuando entendemos eso, Dios empieza a hacer vida en nuestros procesos. Yo 6 años estuve calentando una silla, ¿sí? Sin saber la dirección. Sabía que Dios tenía cosas grandes porque promesas habían venido, ¿sí? Ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí estar en un lugar como este. Pero hubo algo que Dios hizo en mi vida y eso cambió para siempre, ¿sí? Yo tenía una complejidad, yo no puedo decir la E, bueno, todavía no puedo decirlo, ¿viste? No puedo decir la R, ¿sí? Me sale Ramón, el Roberto, parezco correntino, ¿viste? Bueno, no puedo decir la R. Y tuve varios golpes en la secundaria porque tenía que pasar a la selección
examen escrito era un caño para mí, pero lección oral era una tumba, moría yo ahí. ¿Por qué? Porque tenía la costumbre, tenía unas amistades que, o sea, bueno, quizás se van a dar cuenta, yo era muy, o sea, soy muy hincha, soy muy gracioso, soy muy molesto. Y cada rato estoy haciendo algo, ¿viste? Y eso, o sea, no quiere decir que tenga ese carácter, pero no sé, es una gracia que Dios puso sobre mi vida. Y mis amistades conocían, en el colegio conocían mis defectos. Entonces, a la hora que tenía que decir lección, tenía algunos profesores que eran bastante duros, ¿viste? Y tenía que decir lección y justo hablaba del tema de la tierra y de la creación, cómo fue evolucionando el hombre. Y bueno, y ahí hablaba de la palabra principal, tierra, palabra principal, Ramapithecus, Homo sapiens, no sé cuántas F más había ahí, que dentro de las palabras que tenía que decir. Y yo empecé a decir la lección, ¿viste? Y mi profesora ya empezó, encima que no veía, se sentaba así como Adrián, lejos, ¿viste? Y con un lente grande, ella empezó a abrir el ojo y yo le veía cada vez más grande el ojo allá y yo dije, se me está complicando la cosa y mis compinches se empezaron a matar de risa porque ya antes, cuando yo empezaba a decir algunas palabras, antes de decir la lección, ellos se veían y mi profesora, no sé para qué, ¿viste? Si no ve, tiene la costumbre de bajar la mirada y decir, ¡Galarza! Pues la voz finita, ¿viste? ¿Me está tomando el pelo, Galarza? No, le digo, ella se está pidiendo porque no puedo decir la F. Y ahí ella vino con todo, ¿viste? Con todo, y la gurizada se mataban de risa. Y yo no podía parar porque ellos no se paraban de reír y yo no podía ser serio, ¿viste? Porque yo me veía junto. Y ahí nomás me agarró de la mano, me llevó a dirección y ella pensaba que yo me estaba burlando de ella en el curso, ¿viste? La cuestión es que fui a dirección, todo, tuve una mala nota, como siempre, en ese momento. Y la cuestión fue que a partir de ahí no quería pasar más a decir lección. Tenía otra lección, me iba mal también, y a veces ni pasaban. O sea, no es porque no estudiaba, sino que de cierta forma prefería levantar en un recuperatorio o como uno dice, o en un examen escrito. Pero fue una pared que fue formando sobre nuestras vidas. Y a veces esas paredes nos provocan a nosotros, de cierta forma, estancarnos, de cierta forma, quedarnos acá. ¿Sí? No, ¿para qué voy a hacerlo si alguien que debería apoyarme, si alguien que debería ayudarme me está hundiendo más? ¿Sí? Entonces me quedaba en el molde, me quedaba ahí y listo, pasaba con 6. No deseaba grandes cosas. Mis sueños que cuando tenía 10, 12 años, yo vi mucha miseria. Yo vivía en Posadas, ya voy terminando. Vi mucha miseria. Mis padres laburaban en acción social y en aquel entonces no había como uno dice, un sostén, ¿viste? Un salario, una madre de 7 hijos, una jubilación. La gente no tenía trabajo y pasaba hambre, y si no iba a un comedor, pasaban hambre. Y yo me iba y yo no podía creer, me iba con mis padres y tenía, qué sé yo, 10, 11 años. Y vos veías a los niños chiquititos, desnudos, descalzos, frío hacía, y no tenían ropa. Y toda esa necesidad que vos veías, y cuando llegaba la hora del almuerzo se venían como en las villas ya 4 y también menino era lo que eres hoy. O sea, en aquel momento venían y era un tumulto de gurizá, pero venían a comer. Y yo siempre le decía a mi viejo, yo quiero ser alguien importante. Yo quiero ser alguien que quizás marque la vida o saque adelante una ciudad, una nación. Pensaba en ser un gobernador, un intendente, alguien importante que pueda marcar la dirección de una ciudad. Pero empezaba a descubrir, sin conocer a Dios, empezaba a descubrir que había un propósito en mi vida. ¿Sí? Cuando conozco a Dios, todavía no conocía el propósito. Pero sí una vez, en las primeras veces que yo venía, yo apenas sabía la Biblia, había ido a un encuentro, pero sí sabía lo que Dios hizo en mi vida. Yo me sentía una pluma, ¿viste? A mí, mis sueños se renovaron, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Pero sí sabía que Dios algo iba a hacer. La cuestión es que tenía tanta fe, ¿viste? Y a veces me ponía a hablar con alguien que no conocía. Por ejemplo, yo tuve que volver de San Vicente a Posada y ponerme a hablar con mis amistades.
Y mis amistades lloraban y yo solamente contaba el testimonio de lo que yo cambié. O sea, yo de andar vagando toda la semana, me sentaba con mis padres, tomaba mate, conversaba, proyectaba con ellos, contaba cosas, le pedí perdón. En el primer momento que llegué a mi casa después del encuentro, fui y le pedí perdón, le abracé tanto a mis viejos y el cambio de actitud de ellos conmigo fue diferente. Y después cuando ellos empezaron a ver la actitud de que yo le ayudaba en esto, yo le ayudaba en lo otro, ellos decían, güey, vos estás bien, hijo, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? Algo así, es bueno, pero bueno. Pero ellos empezaron a experimentar lo que nosotros sabíamos, lo que yo había vivido. Empecé a hacer sal en ese momento y ellos querían saber de dónde viene ese gusto. ¿Sí? Hoy a la tarde le voy a hablar de algo que tiene que ver con esto. Pero cuando retrocedemos y ahí termino. Cuando habla de que yo estuve seis años sentado en un banco, calentando un banco y ahí, viste, cuando estás de suplente y no querés jugar porque sos horrible jugando, y ahí estaba, viste, prefería darle agua a los titulares, a los líderes y todo, pero no entrar, como uno dice, de titular a jugar en primera. En ese momento estaba sentado ahí hasta vi una crisis, vi una necesidad en un momento y dejé pasar. ¿Viste cuando vos ves que, por ejemplo, en ese momento había una crisis con los jóvenes? ¿Sí? Creo que habían 5 jóvenes y adolescentes más que nada eran en la iglesia, y esos adolescentes estaban sin líder. Y como buen hijo de Dios, dije, había visto eso, pero hice, ¿qué me importa? ¿Sí? Pero Dios tenía algo conmigo. Fui a un encuentro, a una capacitación. Nosotros íbamos y hacíamos que ayudábamos en la escuelita, porque ayudábamos, le dábamos la leche a los niños, ¿viste? Y los otros, siempre de suplente, ¿viste? Aguatero mal. La cuestión es que fuimos a ese encuentro y en un momento de todo el taller nos dijeron, elijan donde quieren ir. Y habían varias cosas artísticas que se podían hacer y dentro de eso había un ministerio que se llama Castillo, que quizás ustedes conocen. Y ahí comenzó todo en mi vida. ¿Sí? Dios puso tanta pasión en mi vida sobre esta generación y yo me tiré a la pileta mal. ¿Viste cuando dice la palabra que te sumerjas? Y cada vez que vos te sumergís, Dios te llenaba más y esto y lo otro. Y cada vez que yo me hundía en ese ministerio, yo no veía nada, pero cada vez me apasionaba más. Cada vez me apasionaba porque sabía que había una palabra que Dios había puesto en un principio. Cuando yo recién conocí en esa iglesia, vino una señora de edad, ojo con las ancianas, vino una señora de edad y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te veo a vos, te veo a vos con multitudes de jóvenes, adolescentes y esto y lo otro, y estás en una tarima y estás hablándole. Y yo decía, yo no sabía ni el ABC de la Biblia, lo único que me sabía que en la iglesia católica eran los mandamientos, y ahí nomás, el primero, el segundo, y por ahí no robarás y esto. El resto era puro cuento. La cuestión es que cuando me dice eso, quedó en mi vida. Pasó los años, pasó el tiempo, cuando Dios en ese momento toca mi corazón, Dios me sacó de la comunidad. ¿Sí? Fue algo que empezó a surgir en mí y en mi esposa, y teníamos el mismo sentir y nos miramos los dos y dijimos, vamos a hacerlo. No fuimos al pastor ni nada, empezamos a averiguar dónde podíamos capacitarnos, queríamos ser líderes jóvenes. No sabíamos nada, pero queríamos ser líderes los tipos. Y bueno, averiguamos, contactamos todos, teníamos una capacitación, teníamos que ir a Buenos Aires, no sabíamos dónde era en Buenos Aires, pero fuimos al pastor y le dijimos, ¿sabes qué, pastor? Nosotros queremos ir a capacitarnos, queremos trabajar con los jóvenes, ni siquiera liderar, decimos trabajar. La cuestión es que fuimos, el pastor nos investigó todo, oró por nosotros y nos envió. Fuimos solos, no sabíamos allá, entramos, buscamos esto, lo otro, andábamos más perdidos que turco en la neblina en ese momento, pero encontramos el lugar, caímos allá y ¿ustedes qué hacen esto, lo otro? Y bueno, y acá estamos, ¿viste? Pero bueno, entramos, sabían de dónde veníamos todo, pero no esperaban que íbamos a aparecer así solo. La cuestión fue que entramos ahí y Dios hizo desastre en nuestra vida en el sentido de nos removió el corazón.
¿sí? Poder ver a personas como ustedes, a jóvenes, adolescentes como ustedes, ministrando con un fuego del Espíritu Santo, y eso conmovió. Uno de ellos es pariente allá de la portera, ¿sí? Un tal Portillo. Él y otros más hicieron desastre en nuestra vida, vinimos llenos del fuego. Cuando llegamos en la iglesia, los chicos más apagados que un asado después de 3 días, ¿viste? No había nada. Y buscábamos y trabajábamos y esto y lo otro, 3 meses. No sucedió nada. Ahí le fuimos al pastor frustrados, fuimos al pastor, Señor, queremos trabajar, queremos hacer algo. O sea, teníamos esa sensación de querer hacer algo, pero no podíamos, no veíamos. Y cuando Dios, cuando veníamos al culto así, éramos los dos y llorábamos y hacíamos culto nosotros, y yo le predicaba a mi señora se caía y yo otra vez y suelta, y ahí era. Y después ya venía y predicaba y así era lo mismo. Era una nube de gloria en eso. Clamamos 1 año y medio de capear, gurizada, esto, lo otro, orábamos, pero Dios sabía que cada palabra que Dios dijo sobre nuestras vidas se estaban cumpliendo, ¿sí? Era necesario ese proceso. Por eso tenés que decirle en este tiempo, es necesario lo que estés pasando. Es necesario que empieces que empieces en tu vida a que empiecen a ocurrir cosas. Porque Dios te quiere guiar a tu propósito, ¿sí?